Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos todos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Como siempre, es un gozo y un privilegio estar juntos para buscar en la palabra, para orar, para saber lo que la palabra dice. Así que vamos a orar en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tú nos hables a través de la palabra. Que la palabra sea, Señor, para nosotros como un alimento. Gracias, Señor. Danos entendimiento, Señor, para apreciar todo lo que esta palabra quiere decir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Llegamos a Mateo 8:28 y dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaban paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitaron en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Esta es una historia muy conocida y tenemos esta historia, pero también en otro evangelio nos dicen que era un gadareno. Mateo dice que son 2 gadarenos, pero no importa, es la misma historia, nada más contadas por dos apóstoles. Y tenemos que entender esto, hermanos, es muy importante que lo entendamos. En esta experiencia Jesús estaba demostrando 2 cosas. La primera cosa que el Señor estaba demostrando era su poder para liberar a los hombres de las fuerzas más tenebrosas imaginables. A hombres poseídos por demonios o malos espíritus. Quería que el mundo supiera que él había combatido y conquistado las fuerzas del mal. En Efesios 6, del 1 al 2, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos que entender que el Señor Jesús despojó a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. La profundidad del mal fue vista abiertamente al tomar la vida del Hijo de Dios. Al sufrir la muerte en la cruz, el Hijo de Dios mostró abiertamente cuán extremadamente malos son los principados y las potestades. Y tú y yo, como cristianos, tenemos que entender que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales. Y tenemos que estar luchando contra ellos, luchando. Y ahora vemos ahí que dice en Efesios 1:20 al 21, Efesios capítulo 1, del 20 al 21. Efesios 1:20 dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies,
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y eso es nuestro Señor Jesús. Tenemos que entender eso, que el Señor estaba mostrando con este milagro, mostrando su poder en contra de las huestes espirituales, contra todos los gobernadores, con todo, con los potestades. Tenemos que entender. Fíjense cómo dice Mateo 28, 18. Mateo 28, en el versículo 18 dice: y Jesús se acercó y les dijo, y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda la potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego Colosenses 2:10 dice: Él es la cabeza de todo principado y potestad. Tenemos que entender que tenemos al Señor Jesús, que es la cabeza de todo principado, de toda potestad, toda potestad. ¿Por qué no toma ahora mismo el control de todo? ¿Por qué el Señor Jesús no ha asumido ya el reino soberano del universo? Fíjense cómo dice Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. En el versículo 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no retarda su promesa. El Señor quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. La gente no quiere oír, les compartimos y no quiere oír. Jesús estaba demostrando, es la segunda cosa que demuestra, que busca a hombres en todas partes del mundo. Quiere que todos los hombres sean salvos, aun los más salvajes y ordinarios. Hay tantos misioneros, hermanos, entre las tribus que no hablan el castellano o el inglés, que tienen sus propias lenguas, porque van a compartir de Dios, van a compartir del Señor, porque el Señor quiere que todos sepan que ha salido a salvar a todos, aún al peor de los hombres. Para el Señor no hace excepción de personas, Él quiere que todos seamos salvos. Por eso salió para salvar a estos hombres, tan poseídos por demonios como era posible. Nosotros tal vez evitamos a los más salvajes y ordinarios, tal vez tengamos poco que ver con los que están en condiciones malas, pero Cristo anhela salvarlos. Para Él no hay diferencia. Él quiere salvar a ricos, a pobres, a indios, a intelectuales, a gobernadores, a la gente del pueblo. Entonces, Él dijo que Él anhelaba salvarlos. Él anhelaba salvarlos. Jesús fue a donde nunca otro hombre iría, a buscar a esos hombres gadarenos, a buscar. En el otro evangelio dice que el gadareno vivía en los cementerios. Y es cierto, ahí rompía cadenas, ahí vivía porque estaba endemoniado. Jesús salvó a los que nadie podía alcanzar. Jesús fue rechazado nuevamente a través de este milagro, hermanos. Y tenemos que entender que este es un pasaje muy importante, muy importante. Los espíritus malos. La Biblia enseña que en el mundo espiritual existen seres malos, así como en este mundo existen hombres malos. La Biblia llama a estos seres malos espíritus. Malos espíritus. Es la palabra malo. Es usada para nombrar y describir
exactamente su naturaleza y su misión. Malos espíritus. Aparentemente tienen un líder llamado el malo. A veces es llamado por otros nombres para describir la terrible obra que ha determinado hacer para desafiar a Dios. Cuidado con eso. Algunas personas niegan una fuerza del mal. Ellos dicen, no existe el diablo, no existe la maldad, no existe gente mala. Pero nosotros sabemos que sí existe. Y hay una fuerza en el mundo invisible que es la fuerza del mal. Pero la persona que acepta a Jesús y que acepta leer la Biblia como palabra autoritativa de Dios, acepta lo que ella enseña en cuanto a la presencia del mal. Quienes niegan a los espíritus malos creen que es una sociedad civilizada y científica y que tienen un entendimiento mayor, sencillamente es demasiado inteligente para aceptar seres malos. ¿Cómo un hombre tan inteligente y tan leído y tan entendido, cómo puedo aceptar que hay seres malos en un mundo invisible, y que tenga el poder de poseer, de obsesionar, de oprimir a los hombres? Hay 3 razones fundamentales que conducen a esta conclusión. La existencia de espíritus malos en un mundo invisible no puede ser probada científicamente. Entonces la gente educada dice que no existen porque no se puede probar que exista eso. El comportamiento de los así llamados espíritus malos aparentemente es más frecuente y más acentuada en sociedades no científicas y que tienden a acentuar la existencia de malos espíritus. Hay naciones que hay tanta hechicería, tanta brujería, porque no hay tanta gente científica. Entonces ellos viven en ese ambiente de malos espíritus. El comportamiento de los poseídos supuestamente no es otra cosa para ellos que enfermedades mentales. Pero no es así. Acabamos de leer que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice Efesios 6:12. Vamos a orar, mis amados. Al diablo no le gusta que tratemos estos temas. El diablo no le gusta que lo descubramos. Al diablo no le gusta que hablemos de eso. Vamos a orar y vamos a levantar bandera alrededor de nuestra vida. Dios Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde por este pasaje, Señor, que tocaba en este día. Señor bendito, sabemos que existe el diablo y todos sus demonios, pero más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Más grande, Señor, eres tú. Los demonios se someten a tu autoridad, a la autoridad de tus hijos, Señor. Reprendemos toda actuación, todo ataque del diablo en nuestras familias. Reprendemos al diablo que viene a atacar a nuestros cuerpos con enfermedades. Los echamos fuera en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mañana vamos a seguir, mis amados. Es tan importante que tú y yo como cristianos sepamos con quién tenemos luchas y conozcamos las astucias de nuestro enemigo. Así que mañana los espero a las 6 de la tarde. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Cristo te ama y yo también.